Mi nombre es Rubén Burgés, es una nueva reunión de USCA. Hoy vamos a tratar el tema, un análisis comparativo entre el haber de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. En la exposición va a estar a cargo del señor Rubén Alfonso, él es suboficial mayor retirado de la Armada. Después seguramente que van a ir surgiendo preguntas y comentarios, y la idea es que la sociedad conozca la situación que estamos viviendo los suboficiales de las Fuerzas Armadas. Fundamentalmente, el problema salarial en las jerarquías más bajas, es decir, de cabos, marineros o sargentos, ¿no? Pero para esto lo vamos a dejar exponer al señor Rubén Alfonso y después le haremos las preguntas que correspondan. Rubén, bienvenido a USCA, es un placer contar con tu presencia. Queremos que nos expliques a todos los oficiales y a la sociedad, porque la idea es que la sociedad se entere, y fundamentalmente las autoridades, tanto militares y de defensa, que entiendan que el cuadro de suboficiales estamos preocupados por la situación que viven nuestros suboficiales subalternos, porque el hombre tiene que vivir dignamente, y más cuando un hombre ha entregado su vida a defender a la patria, pero además es un hombre que también es un ser humano, que tiene derechos humanos, y que cuando se va al servicio tiene que quedarse tranquilo que su familia está protegida. Como todo hombre o toda mujer que es responsable, en muchos casos, de la familia, es quien se tiene que hacer cargo y afrontar el mantenimiento de la casa y del hogar, ¿no? Bueno, por eso es nuestra preocupación. Y queremos que la sociedad civil, los medios de comunicación y todos los ciudadanos somos responsables de cómo tenemos a la defensa en nuestro país y a nuestras Fuerzas Armadas. Te paso la palabra, te saludo. Ahora sí, Rubén Alfonso, ¿cómo estás? Gracias por la presentación y por la invitación a USCA para hacer un análisis comparativo de haberes y para tratar de dar información, no opinión, porque esta información es de carácter oficial en el sentido de que la información fue extraída del boletín oficial y colocada en una matriz de Excel, y ahí nacen las comparativas que vamos a intentar demostrar y exponer en este lugar. Se trata de la evolución de haberes de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Seguridad. En el fondo hay una cuestión de satisfacer las necesidades, como vos decías, derechos humanos y otras cosas que el hombre de la defensa argentina tiene en sí como misión. También tiene que satisfacer sus necesidades. Una de ellas es, para cómo sobrellevarlo a cabo, es la remuneración que tiene, en definitiva, todos, tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Seguridad. En este orden de cosas hay toda una historia que nos precede y toda una trazabilidad en los saberes. Que, bueno, en el pasado habíamos, la segunda placa, habíamos iniciado juntos digamos, ahí se nota, en esa placa se nota, por ejemplo, en el pasado, en el 2012, con el decreto 1305, en agosto, y la Fuerza de Seguridad en el decreto 1307 del 2012. Ambas publicadas al mismo día en el boletín oficial, por darle un parangón antes de iniciar todo, para que sepamos de a dónde venimos, cuál era nuestra situación del pasado y cómo estamos hoy y hacia qué está proyectado. Por ejemplo, en aquel tiempo, el primero de las Fuerzas Armadas, ahí hay un número, 7.350, el haber de la planilla del boletín oficial de la época, ¿no? No estamos hablando del haber bruto, ni estamos hablando del neto, ni el líquido del bolsillo, ni el total remunerativo, solamente el haber. Y el suboficial mayor, que es en este caso el del medio, estaba en 3.774. Y el cabo, en aquel tiempo, el cabo estaba en 2.777. Fíjese
este pequeño detalle, interesante para el análisis y la comparación. El de la Fuerza de Seguridad, el primero de ellos, el comandante general o prefecto general, estaba en 7.003, un poquito menos. El suboficial mayor, 3.774, idéntico en punto y coma con el de las Fuerzas Armadas. Y el cabo de ellos, 2.777, idéntico con el de las Fuerzas Armadas. O sea que en aquel tiempo la escala salarial, la jerarquización y la equiparación, todo coincidía. Ahí está, evolución de haberes por blanqueo de las Fuerzas Armadas. En aquel tiempo, en el decreto 1305 de las Fuerzas Armadas y 1307 de las Fuerzas Armadas, tenían varios suplementos. En el caso de las Fuerzas Armadas tenían 2 suplementos no remunerativos. Y de la Fuerza de Seguridad en aquel tiempo tenían más de 2, o sea, algo de 4 suplementos remunerativos. Entonces, estos suplementos que venían fuera del haber mensual se estaban percibiendo y debían haberse percibido en el haber mensual como una suma total. ¿Qué pasó? El personal militar de las Fuerzas Armadas recurrió a la justicia y al fin y al cabo, con un fallo del Poder Judicial, en aquel tiempo la Corte Suprema, se regularizó los haberes. O sea, regularizó es el término que se empleó, en realidad se blanqueó lo que estaba en negro, pasó a estar en blanco. Y eso se hizo con el decreto 780 de octubre del 2020. Ahí teóricamente las Fuerzas Armadas, no teóricamente no, hoy realmente ya no tiene ningún otro suplemento en negro, sino que está totalmente blanqueado, o sea, regularizado. La Fuerza de Seguridad, desde aquel tiempo, el 2002, el decreto 1307, también recurrió a la Corte Suprema y con otro fallo de la Corte también le reconocieron que todos esos suplementos le fuesen incorporados al haber mensual como al de las Fuerzas Armadas. O sea que hubo casos homólogos, tanto en el inicio como en el proceso del blanqueo o regularización de haberes. En ese orden de cosas, primero vamos a las Fuerzas Armadas y ahí se nota claramente y se puede ver donde dice desde hasta para las Fuerzas Armadas, la resolución 0219 de mayo, el anterior al del blanqueo, y el decreto 780 del 2020, de octubre del 2020, blanqueo o regularización de haberes. Hasta ahí el aumento promedio, ¿por qué le digo promedio? Pero en realidad esto es real, por eso coincide tanto el promedio con el real, fue de 77,55. Y ahí estarían las Fuerzas Armadas regularizadas. Mientras tanto, para la Fuerza de Seguridad, que todavía no estaba regularizado sus haberes y blanqueo, es de suponer que al blanquearle a las Fuerzas Armadas, debería las Fuerzas Armadas, por haberse incorporado su suplemento en negro, en superar a la Fuerza de Seguridad en un porcentaje. Y de hecho, ¿qué pasó? En el Ministerio de Seguridad, en ese mismo orden, el desde hasta, o sea, desde mayo hasta octubre, que fue el blanqueo de las Fuerzas Armadas, la resolución anterior, la 374 del 2019 de mayo, hasta la resolución 344 de 2020 en octubre. O sea, la 344, es la misma y contemporánea, misma fecha que el blanqueo nuestro, que fue el decreto 780 de octubre. O sea, ambas normas, una sin blanquear y la otra regularizada. En ese caso, ellos tuvieron un aumento promedio del 58,81. La diferencia para las Fuerzas Armadas fue en favor del 18,74. Ahora sí pasamos a la otra placa, y en la siguiente vemos la evolución de haberes de las Fuerzas Armadas. Y ahí, en esta placa, en la parte de arriba, vemos que dice Fuerzas Armadas, resolución 02, 19 de mayo, y la 780, que es la del blanqueo. Y a la derecha vemos las diferencias de haberes que hicieron cada uno, y el promedio total que se vio anteriormente, que es el 77,55. O sea, la matemática aplicada al haber, en este caso aquí, de hecho que está bien, ¿no? Es tan simple como hacer este cálculo. Ahora, un poquito más abajo, dice evolución de haberes en la Fuerza de Seguridad. En este caso, el homólogo de la resolución 02 de 19 de mayo, que está arriba en Fuerza Armada, está abajo de la Fuerza de Seguridad, que es la 374 de mayo también. Fíjese, ¿no? Y a la derecha está el homólogo, que es el decreto 780 para el blanqueo de las Fuerzas Armadas, y abajo, en la misma fecha y mes, es la resolución 344 de la Fuerza de Seguridad de octubre. Y ahí tenemos los nuevos haberes, y a la derecha. Y ellos tuvieron un promedio del 58,81. O sea, acá está comprobado la placa anterior, cómo se hicieron los cálculos y hasta dónde llegamos.
Ahora pasamos a la siguiente placa. Aquí dice evolución de haberes por blanqueo de la Fuerza de Seguridad. Lo que explicamos anteriormente era el blanqueo de haberes por blanqueo de las Fuerzas Armadas. Y quedó demostrado cómo matemáticamente fue la evolución de haberes y hasta dónde, de dónde vinimos, cómo fue el proceso y hasta dónde llegamos en números, ¿está bien? Y porcentajes, con aumento promedio. Ahora nos ocupamos de la evolución de haberes por blanqueo de la Fuerza de Seguridad, como parangón, ¿está bien? Ahora, en el caso de las Fuerzas Armadas, ahí dice desde hasta, ya empezamos el decreto 780, a partir de ahí, que ya las Fuerzas Armadas están blanqueadas, se han regularizado sus haberes, hasta la resolución conjunta 01 de marzo del 2022. Desde el blanqueo hasta esta resolución conjunta hasta marzo, hubo un incremento del 92,50% para las Fuerzas Armadas. En el caso de la Fuerza de Seguridad, que todavía no estaban blanqueados a partir del 780 para las Fuerzas Armadas, pero la norma dictada en ese mismo periodo para los haberes de la Fuerza de Seguridad fue la resolución 344 del 2020 en octubre, lo mismo que el decreto 780 de octubre para la Fuerza Armada. Y hasta el blanqueo de la Fuerza de Seguridad, o sea, el decreto 142 del 2022 de abril del 2022, ¿está bien? Que es el blanqueo. Entonces, ¿qué significa? Que ellos tuvieron un incremento del 160,60. ¿Está bien? O sea, desde el blanqueo de las Fuerzas Armadas hasta el blanqueo de las Fuerzas de Seguridad, o sea, desde octubre del 2020 hasta abril del 2022, que se blanqueó la Fuerza de Seguridad, las Fuerzas Armadas tuvo un incremento del 92,50 promedio. Y la Fuerza de Seguridad 160,60. Quedamos nosotros en menos 68,10. Ese es el poder adquisitivo de las Fuerzas Armadas respecto a la Fuerza de Seguridad que hemos perdido. Eso prueba en la placa siguiente. Entonces, en la placa siguiente de arriba, dice Fuerzas Armadas, decreto 780, ¿está bien? Y después dice resolución conjunta de las Fuerzas Armadas hasta marzo, la 01, y las diferencias están a la derecha y dice 92,50. ¿Está bien? Y abajo dice evolución de haberes de las Fuerzas de Seguridad en comparación con la de arriba, con mismo periodo, desde hasta, y te dice Fuerza de Seguridad, resolución 344, que es la misma en la época del blanqueo de las Fuerzas Armadas. Y a la derecha dice decreto 142 de abril de 2022, blanqueo de la Fuerza de Seguridad. O sea, cómo avanzó las Fuerzas Armadas desde su propio blanqueo hasta el blanqueo de la Fuerza de Seguridad. Y cómo avanzó las Fuerzas de Seguridad desde el blanqueo de las Fuerzas Armadas hacia su propio blanqueo, ¿no? En ese sentido, fíjese, las Fuerzas de Seguridad tuvieron un 160,60 de aumento promedio. Y nosotros quedamos obviamente muchísimo abajo. Entonces ahí queda demostrado, en esos números los pueden ver, no pueden sumar, háganle la matemática que quieran, que ese es el promedio que te arroja al final. Vamos ahora a la siguiente placa, en donde dice, y la equiparación, ahí está. Entonces, en ese orden de cosas, y poniendo en la matriz de Excel, ambos saberes, y aplicándoles lo que le correspondería a cada grado, según su antigüedad, ¿no? O sea, ¿cómo se tomó el parámetro para hacer esta medición de los números que ustedes ven? Se toma los 19 grados de las Fuerzas Armadas y los 17 de la Fuerza de Seguridad. Entonces, ¿qué significa? Se sacan los números de los primeros grados y del resto de los grados. ¿Cómo? Se pone el haber mensual, el tiempo mínimo, último año en el grado, el SAS, el tiempo mínimo es el 10% del haber mensual, más el SAS con el cálculo del último año en el grado, más los suplementos que le corresponderían. En este caso, como ambas fuerzas ya están blanqueadas, la Fuerza Armada no tiene ningún suplemento en negro, excepto zona, que acá no está incorporado, ¿no? Y tampoco está incorporado para la Fuerza de Seguridad, y a la Fuerza de Seguridad inclusive para este cálculo no se le incluyó ningún suplemento, dado que desaparecieron por el blanqueo, pero sí fueron creados dos suplementos más. Los dos suplementos más que fueron los por recargo de servicio que tienen ahora, de hasta 3 horas, que es un monto por tabla, y hasta más de 5 horas, de 3 a 5, y más de 5 horas, que es el doble de hasta 3 horas.
Entonces significa que eso no está incorporado acá, pero eso sí incrementa aún más el haber del personal de la fuerza de seguridad. Sin estos suplementos, o sea, ambas fuerzas para el parangón exacto, con los mismos años, los mismos grados, se sacó en definitiva lo siguiente. Haber mensual, la diferencia que ustedes ven. Total remunerativo, la diferencia que ustedes ven. Total de haberes, la diferencia que ustedes ven. Y total líquido, la diferencia que ustedes ven. Ahora, haber mensual, lo que ustedes ven en el boletín oficial para ambas normas. Vamos a la norma. Fuerza de Seguridad, resolución 237 del 2022 para el sueldo de mayo, o sea, percibir, ¿no? Fuerza de Seguridad, Fuerzas Armadas, resolución 03 del 2022, hace poquito, ayer, antes de ayer se editó, mayo, Fuerzas Armadas. Todos los grados y vamos al haber mensual. El primero tiene menos 68.000 pesos. El suboficial mayor, menos 59.000 pesos. El cabo, menos 39.000 pesos. Y de ahí, ustedes a la derecha pueden sacar sus conclusiones. Pero la realidad, les voy a dar solamente el ejemplo del haber mensual, después cada uno ve total remunerativo, total de haber y total líquido, pero en el haber mensual, esa es la diferencia. Hay una extrema diferencia, una distante diferencia. Es mucho la diferencia. Así que esa es la situación actual con las últimas normas dictadas, la diferencia de uno con el otro. Ahí está. La placa que sigue dice evolución de haberes de las Fuerzas Armadas. En esta, ustedes van a poder ver que ahí está la norma que recién yo les dije, ¿no? La resolución 01 de abril hasta la 03 para las Fuerzas Armadas, que es la última que se dictó, y ahí van a ver ustedes que entre norma y norma, estamos hablando entre normativa y normativa, entre haber y haber para las Fuerzas Armadas, hubo un aumento del 6,49%. Entre norma y norma, ustedes lo ven ahí abajo, acá a la derecha arriba, para la Fuerza Armada a la derecha arriba dice 6,49. O sea, esa es la diferencia que existe entre la norma anterior para las Fuerzas Armadas y la norma actual. O sea, en esa hubo un aumento del 6,49. Y en la evolución de haberes para la Fuerza de Seguridad, el decreto de blanqueo de la Fuerza de Seguridad, del blanqueo, es el decreto 142 de abril del 2022 para la Fuerza de Seguridad, y para la actual, dictada hace unos días, la resolución 237 del 2022 para mayo, el aumento para ellos fue del 19,32, si ustedes lo pueden ver, a la derecha bien abajo, 19,32. O sea, para las Fuerzas Armadas hubo un aumento del 6,49, para la Fuerza de Seguridad un 19,32. Es un detalle interesante. Para mi punto de vista, esto para las Fuerzas Armadas están empobrecidos en el poder adquisitivo. O sea, están en decadencia, en ausencia, en falta. O sea, vamos a la placa que sigue. Siempre digo, esta información que estamos mostrando, no es opinión particular, es una información para que se tenga en cuenta. Acá, para no tocar el tema del personal superior, yo simplemente hice una placa para el personal subalterno, para los suboficiales, pero alcanza y sobra para demostrar la diferencia que existe entre la Fuerza Armada y la Fuerza de Seguridad actualmente. Observen lo siguiente, un suboficial mayor en la norma, la resolución 03 para la Armada, para las Fuerzas Armadas, y la resolución 237 para la Fuerza de Seguridad, las dos últimas dictadas en el mismo día hace poquito, el suboficial mayor en las Fuerzas Armadas tiene un haber de 120.000 y el de la Fuerza de Seguridad 179.000, con una diferencia desfavorable para el suboficial mayor de las Fuerzas Armadas de 59.500 pesos. Y la diferencia del cabo de la Fuerza Armada con 61.000 en su haber y el cabo de la Fuerza de Seguridad 100.000. Una diferencia de 39.000 pesos. Ahora, el suboficial de las Fuerzas Armadas, el primero de los suboficiales, está en menos, en el 49,59, y el cabo en el 63,6%. O sea, me parece que es un abismo, una enormidad la diferencia que tiene las fuerzas de seguridad respecto a las Fuerzas Armadas.
La placa siguiente dice evolución de haberes, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Acá, en rojo, está marcado en un cuadrado el primer grado de las Fuerzas Armadas y el primer grado de la Fuerza de Seguridad, el que está en el medio, el suboficial mayor, el primero de las Fuerzas Armadas, y el cabo de las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad. Y ustedes podrán observar tranquilamente en esa placa los montos, cómo están elevados. Y a la derecha, abajo de cada cuadrado en rojo, y en la totalidad de la gráfica estadística, van a ver en azul la diferencia en menos, las Fuerzas Armadas. Y en todos los grados, absolutamente todos los grados, están en menos en los porcentajes que allí dice. En monto de plata, si se pueden observar y lo ven, de ahí está. O sea, esta estadística nos demuestra todos los grados de las dos fuerzas, y abajo está la norma, o sea, la norma, abajo está, el grado de cada uno, y arriba están los montos. A la izquierda, usted tiene el de las Fuerzas Armadas en amarillo, y en verde, y así para todas las placas en adelante, y en verde el de la Fuerza de Seguridad, y en celeste dice diferencia Fuerza Armada, o sea, en más o en menos. En este caso, como es debajo de la línea estadística, todos en menos. La siguiente placa muestra la evolución de haberes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero en este caso, no como la anterior, sino que en este caso es en porcentajes. El mismo detalle, pero el porcentaje. Por ejemplo, el primero, fíjese, el primero de las Fuerzas Armadas tiene un 6,4 en la resolución, la última, en comparación con las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad en las últimas normas, y dice, ¿no? Un 6,4 para las Fuerzas Armadas, para el primero, y un 26,40 con un menos 19 para las Fuerzas Armadas, 26,40 para la Fuerza de Seguridad. Tomamos lo del grado medio, el suboficial mayor, 6,4 para el de las Fuerzas Armadas y 14,65 para la Fuerza de Seguridad, en menos para las Fuerzas Armadas. El cabo tiene el 6,4 para las Fuerzas Armadas y el 14,65 para la Fuerza de Seguridad. O sea, vamos a la placa siguiente, este es el orden para esta placa. Vamos a la placa siguiente, ahí dice, evolución de haberes, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Y abajo están las normas, la última, la 03, y la 237 para la Fuerza de Seguridad, ¿no? ¿Y qué es lo que tomamos acá? Lo mismo, el primero de ambas fuerzas, el suboficial mayor de ambas fuerzas y el cabo de ambas fuerzas, ¿no? Fíjese en el caso del cabo, que está recuadrado en rojo, que es lo que prácticamente son los que están más alejados en la escala salarial, y yo diría casi desprotegidos en sus saberes, inclusive, ¿no? Fíjese, en el caso de las fuerzas Armadas, tienen un 61.000 en el haber, y sin embargo, el de la Fuerza de Seguridad tiene 100.000, y está el cabo de las Fuerzas Armadas 39.000 pesos por debajo del mismo haber. Vamos a la siguiente placa. En la siguiente placa tenemos también lo mismo, pero en este caso, sin embargo, en porcentajes. Vamos nuevamente a la escala del cabo, a la mano derecha, tiene el aumento que tuvo de norma a norma en estas últimas, tuvo un 6,4, y el cabo de la Fuerza de Seguridad tuvo el 14,6. Quedó por debajo un 8,35 el de las Fuerzas Armadas. O sea, es aparentemente muy difícil de recuperar estos valores, salvo existe un milagro, y bueno, y se revierta esta situación que está las Fuerzas Armadas respecto a las Fuerzas de Seguridad. Pasamos a la siguiente placa. Evolución de haberes netos. En esta evolución de haberes netos, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, da comparativo con un dato que arroja el INDEC, la canasta básica total hogar 2, son 4 integrantes, 4 integrantes, y tiene un monto. ¿Está bien? Para que se sepa, acá la canasta básica total, la última que se publicó por el INDEC, fue en marzo del 2022, o sea que el valor, el guarismo del marzo del 2022, también pasa para abril, para mayo, hasta que nuevamente, ahora el 20 de este mes o el 21, se publique la de abril, porque va a mes atrasado. Pero mientras tanto, se toman los valores de la última canasta, que es de marzo del 2022. Ahí tenemos la canasta básica total, hogar 2, en aquel tiempo fue 89.690,37 hasta la actualidad. Esa es la canasta básica, ¿no? Que cubre todas las necesidades. Y como hablábamos al principio, las necesidades satisfechas. Entonces, con estos valores, a ver si el haber
el haber de ambas fuerzas, cuál satisface mejor las necesidades que tiene en función a esta canasta básica. Y acá lo vemos en la placa, a la derecha en rojo, ustedes podrán, aclaro, a la derecha en rojo, ustedes podrán ver que siendo la canasta básica 89.000, el de las Fuerzas Armadas tiene un neto de 62.300 y el de la Fuerza de Seguridad 91.300. O sea que aparentemente, según este número, las Fuerzas Armadas están por debajo de la canasta básica total y la Fuerza de Seguridad muy por encima. Algo llamativo, ¿no? Pero bueno, es lo que ha sucedido. Y expliqué cómo es el cálculo del neto al principio, ¿no? O sea, se tomó el haber mensual, el SAS, el suplemento a tiempo mínimo, ningún suplemento en negro, se suma la totalidad con el último año en el grado, ¿está bien? Se le aplica los descuentos tanto del IOFA, ¿está bien? Tanto del IOFA como del aporte previsional del 11%. En este caso, se tomó a la escala que está en actividad, o sea que el descuento para el IOFA sería el del 6%. Vamos a la placa siguiente, en donde ahí sí hace un resumen de lo que estamos diciendo, pero solamente en 3 grados de toda la escala salarial. Y ahí se toma la canasta básica total hogar 2 para el primero de las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad, el suboficial mayor y el cabo. En el caso del cabo, la canasta básica total acá sí muestra bien detallado y claramente. Fíjese, el haber de las Fuerzas Armadas, el neto, es 65.700, mientras que el de la Fuerza de Seguridad es 111.654, y el de la canasta básica 89.000. O sea que el de las Fuerzas Armadas con 65.000 está lejos de la canasta básica total 2 de 89.000, mientras que el de la Fuerza de Seguridad aparentemente hicieron muy bien los papeles, muy bien los números, muy bien sus deberes y superaron la canasta básica total 2 en llegar a 111.600 pesos. Vamos a la siguiente placa. ¿Cómo queda evidenciado esto? ¿Y de dónde se sacó? Como bien dije yo, esto es información, no es opinión. Por lo tanto, ¿qué pasa? Es información oficial, publicada en el boletín oficial. Cada uno baja la norma que quiera y toda la norma hace su trazabilidad, lo mete en la matriz de cálculo de Excel, se hace la matemática aplicada al haber y resulta de estos haberes. Esta es la evolución de haberes por paritaria nacional. O sea, acá ustedes tienen de dónde se bajan todas las normas, tiene el número, el tipo de norma, el dictado, boletín oficial, fecha de sanción de la norma, fecha de publicación en el BORA, el ámbito, el tema, las observaciones y cuánto aumentó. Por paritaria nacional, fíjense que tuvimos un 15% con la norma resolución 07, después pasamos a un 40, 54, y del 40, cuando pasamos al 54, ya hubo un ajuste, ¿se acuerdan? Por inflación, entonces nos habían dado un porcentaje más y llegamos al 54, y sobre eso se volvió a aplicar otro ajuste más, que fue entre el 10 y el 11%, y al final llegamos al 64%, que fue la última norma dictada, entonces, y tanto las Fuerzas Armadas como la Fuerza de Seguridad tuvieron el mismo aumento. ¿Está bien? Pero ahí fíjense, la Fuerza de Seguridad abajo, cómo fue evolucionando, inclusive en paralelos con las paritarias. Y cuando nosotros en aquel tiempo, el 1 de agosto del 2021, tuvimos el 15, ellos tuvieron un promedio del 34. Cuando nosotros en enero del 2022 tuvimos 40, ellos tuvieron 63,59. Cuando en marzo del 2022 vino el ajuste por inflación, alcanzamos el 54, ellos el 79,95. Y ahora, el 1 de mayo del 2022, que llegamos al 64, ellos llegaron al 148,46. Hacen muy bien los números, los felicito, la verdad, son un ejemplo, pero bueno, lamentablemente nosotros quedamos demasiado lejos y estamos muy relegados en los saberes y por debajo de la canasta básica total para el caso de los grados bajos. Bueno, ahí está entonces la prueba de dónde viene toda la información. Vamos a la placa siguiente. En la placa siguiente dice evolución de haberes por paritarias. Ahí está, ¿ves? Entonces, las paritarias desde la resolución conjunta 02 del 2021 que comenzó en mayo
hasta la resolución conjunta 03 del 2022 en mayo, que teóricamente acá termina el tramo final por ajuste de inflación de paritaria, el aumento promedio para las Fuerzas Armadas fue de un 64%. ¿Está bien? O sea, si uno toma aquella norma hasta esta norma, le arroja este número. ¿Está bien? Y para la Fuerza de Seguridad, que también lo mismo, el 26, la resolución 26 del 2021 de mayo, hasta la resolución 237 de mayo de ahora, el aumento por medio fue de 148,46. Entonces, está la Fuerzas Armadas en menos 84,46. Vamos a la placa siguiente, y ahí usted va a ver que, fíjese, en agosto del 21 y agosto del 21, tanto para la Fuerza de Seguridad como las Fuerzas Armadas, nosotros tuvimos, las Fuerzas Armadas tuvo el 15 y la Fuerza de Seguridad el 34, y así sucesivamente hasta el final. Hasta llegar hasta mayo del 2022, y mayo del 2022 para las Fuerzas Armadas y Fuerza de Seguridad, y va a ver que las Fuerzas Armadas dice 64, y la Fuerza de Seguridad un promedio total de 148,46, perdón. Ahí está evidenciado de dónde sale el 84,46%. Vamos a la placa que sigue. Entonces ahí ustedes podrán ver, en el caso del Cabo, fíjese que en la resolución 237 del 2022 de mayo y la 03 del 2022 de mayo para las Fuerzas Armadas, este último aumento que hubo, el Cabo llega con el aumento del 64, mientras que el Cabo de la Fuerza de Seguridad 141,13, y quedó en una diferencia del 77,13 por debajo. Bueno, creo que esto es el fin de la exposición, de esta información que tenemos para, bueno, a partir de ahora quedo para todas las preguntas que se quieran hacer. Gracias, Rubén Alfonso. Realmente muy interesante. Es increíble la diferencia que hay, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? El valor de la vida del hombre de las Fuerzas Armadas es inferior al valor de la vida del suboficial de las Fuerzas de Seguridad, en este caso porque estamos tratando el tema de los suboficiales, ¿no? Realmente, pero este es un tema para que conozca la sociedad, ¿no? Acá el tema es que no podemos tener personal militar pasando miseria, siendo que después, como en el caso del submarino San Juan, le rendimos honores, tiramos flores al mar, pero cuando están en vida, no le debemos el respeto que se merecen. Entonces, me parece que estas cosas, desde USCA, nuestra posición es hacer visible la necesidad que tenemos los suboficiales de las Fuerzas Armadas. Pero es una necesidad más allá de que quizás en USCA haya muchos integrantes que sean suboficiales mayores, o oficiales principales, o oficiales primeros, donde tienen una jerarquía y un haber mensual que quizás pasen la canasta básica, pero tenemos la obligación moral, como conductores que hemos sido, como líderes que hemos sido, de seguir custodiando el bienestar de nuestros suboficiales subalternos. Por eso, nuestra sociedad tiene que saber cómo están nuestros hombres. Ahora dejo abierto a preguntas a los participantes. Creo que es muy interesante que estas cosas se conozcan porque los medios de comunicación no lo tratan. Los jefes de las Fuerzas Armadas no lo hacen visible ante la sociedad el problema real que hay. En mi caso particular, como representante del área prensa de USCA, digo que quizás cuando uno llega a altas jerarquías, la comodidad, el bienestar que tienen en los últimos grados, hace que no se comprometan, que no asuman la responsabilidad esa de conducción, de preocuparse por el bienestar de aquellos hombres a los cuales se conduce. Y esto de alguna manera se entiende.
porque quizás los jefes de las Fuerzas Armadas se hacen un planteo y ponen a conocer esta situación ante la dirigencia política o ante la sociedad, quizás sean relevados de su cargo. Y eso no puede pasar, porque la sociedad tiene que saber cuál es la realidad de sus Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que ser lo más transparente posible hacia el ciudadano. Porque el sueldo no lo pagan los políticos, ¿eh? No lo pagan tampoco los jefes, ni los generales, ni los almirantes, ni los brigadieres. Lo pagan los ciudadanos con sus impuestos. Por eso que hay que ser muy claro y muy transparente con toda la sociedad. Gracias y hasta la próxima semana.